Entonces el reposo, acuérdense que tiene dos beneficios entre muchas otras cosas, los más importantes, los que yo recibí, los que yo aprendí, que nos bendice y nos santifica, ¿no? Eso lo estableció Dios en su palabra en Génesis, estableció el día de reposo, lo bendijo y lo santificó. Entonces, en estos tiempos y en el nuevo pacto nosotros tenemos que entender que nuestro Dios está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, pero que hay un intercesor para poder llegar al Padre, ¿no? Que ese es Jesús. Entonces el Espíritu Santo, dentro de mi percepción, es quien actúa y representa la deidad del Padre y del Hijo en estos momentos en la tierra, en cada uno de nosotros, pero que no podemos conformarnos nada más con la presencia del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es la conexión para llegar a Jesús y para llegar al Padre. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, ¿a quién iremos o a quién debemos ir los hijos de Dios para vivir el reposo? Simplemente a Jesús. Jesús. Y muchos podemos confundirnos o nos podemos confiar o podemos creer que basta mucho con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es parte de, pero la deidad tiene su función. La deidad completa tiene su función. Entonces, una vez dicho esto, algo que hoy quiero compartirte de parte de Dios es otra parte del por qué tenemos que ir como hijos de Dios a vivir reposo a Jesús. Y algo que hoy te voy a hablar de parte de Dios con la Escritura, como a mí me lo mostró este mes, es que Jesús, aparte de ser quien es y sabemos quién es, Jesús es alguien que nos puede entender. O sea, cuando tú vas y buscas, que en este caso apoyo, pero estamos hablando del reposo, no es nada más descanso, no es nada más bendición, no es nada más ¿qué cosa? Santificación, sino que también Él se compadece y lo hace no por ser Jesús y por ser Dios, sino porque Él se sabe compadecer de nosotros. ¿Qué te quiero transmitir? Que Jesús, como gran y sumo sacerdote que es de nosotros, se puede compadecer también de nosotros. O sea, tiene la capacidad, pero tratar de darme a entender. No es lo mismo que un doctor haga su función y te alivie, te dé una inyección, te dé un tratamiento, es más, incluso te intervenga y que haga su trabajo y termine su trabajo, que sepa su nombre, pero termine el proceso, salga sano y no tengas una relación, a que todo el proceso, desde la recepción, el proceso vivencial y el final, haya un acompañamiento y haya esa sensibilidad de saber que Él no solamente lo hace porque tú le pagas ese proceso, sino porque Él ya lo vivió. Tiene que ver con el compadecerse de nosotros. Entonces, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Y fíjate, esta parte de la Escritura es la última parte de Hebreos 4:15, pero hoy quiero empezar a trabajar desde el 4:4 hasta llegar al 15, que termina precisamente en que no tenemos un sacerdote o un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza para sin pecado. Y en esto que te voy a leer de parte de la Escritura, o que vamos a citar la Escritura, es algo que el escritor de Hebreos, o en el libro de Hebreos, por cierto, si quieren aprender del reposo, no hay mejor libro que Hebreos, ¿no? Todo el libro de Hebreos habla de muchas cosas, pero principalmente habla de esta parte del reposo. Hoy vamos a hablar cuidadosamente y a escuchar a Dios cuidadosamente de Dios, de Jesús, de su poder, de su deidad. Mira lo que dice Hebreos 4:4. Está escrito que dice que porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Obviamente está hablando en el nuevo pacto, en el nuevo tiempo, en el Nuevo Testamento, refiriéndose
a lo que Dios dijo y estableció en el primer pacto en el libro de Génesis. No mal recuerdo, la cita es 2:2. Y reposó de todas sus obras en el séptimo día. Pero me llamó mucho la atención esto que encontré en el libro de Hebreos que dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, fíjate, esto es algo que tenemos que resaltar, puesto que dice la escritura que estamos leyendo en el frente, puesto que falta que algunos entren en él. Eso de que eso, ¿qué nos puede mostrar el día de hoy? Que por supuesto hay muchos que no conocen el reposo y por supuesto no conocen el camino, no conocen a Jesús. Pero también yo decía la semana pasada y antepasada que el hecho de que tú seas hijo de Dios puede que no entiendas o no vivas en reposo, o no sepas buscar el reposo. Y la palabra dice, puesto que falta que algunos entren en él, y luego dice, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Es decir, esto lo platicamos la primera semana, tiene mucho que ver con la incredulidad de la palabra que se les habló, que endureció su corazón y que no dejó que ellos entraran al reposo. Otra vez determina un día hoy, dice la escritura, decidiendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Para mí esta parte de la escritura es una segunda parte un poco crucial, donde hay un nuevo comienzo. Ayer que estaba viendo otra serie, ya me terminé la de Chosen, la quinta temporada, y me metí a ver La Casa de David. Mi esposa estaba un poquito conflictuada, pero le digo, mira, no te conflictúes porque es obvio que todas esas series tienen añadiduras y tienen cosas que se les agrega por parte del hombre. Pero yo le decía, qué interesante es conciliar cuando tienes la verdad grabada en tu corazón, la escritura, la referencia de donde salen esas series o esos documentales, vamos a llamarle así. Y le decía yo a Dios y a mi esposa en ese momento, gracias, me acordé incluso de Abril, que hace unos días nos platicaba del tema de estas partes de las genealogías, ¿no? ¿Para qué leer las genealogías? Y me acordé de Rab. Cuando empiezas a leer las genealogías, empiezas a darte cuenta lo que hubiera pasado si Rab no hubiera sido alcanzada. Y luego la descendencia que llegó hasta David. ¿Por qué lo cruzo y lo cito ahorita? Porque cuando llegó Jesús, ya manifestando su ministerio, le decían rabí, le decían hijo de Dios, hijo de hombre, le decían Jesús, le decían carpintero, le decían mil cosas, pero también había una palabra que le decían hijo de David. Y me brotó porque hace 2 o 3 domingos platicábamos con la escritura también citada en Hebreos, que el reposo que tuvo encomendado primero Moisés, que no logró, y después José, que tampoco logró, quien terminó lográndolo fue Jesús. ¿Se acuerdan? O no se acuerdan, porque ya los veo con cara de como que yo no vine, si yo sí vine. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir en este momento? Es que para Dios, nosotros estamos dentro de su plan, darnos la oportunidad de ser no libres, sino estar enfocados en las cosas durante 6 días a la semana, y un día parar
y entregárselo a Él. Eso fue lo que instituyó, pero no se pudo cumplir. Y vuelvo a recapitular. Está diciendo en lo que leímos, no entrarán en mi reposo, porque falta que algunos entren en él, porque aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día diciendo, después por tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y aquí está lo que les decía yo hace rato. Porque si Josué, yo dije José, discúlpenme, era Josué. José es el soñador. Porque Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Vámonos mucho más allá. Porque Dios me mostraba que hay 3 reposos. El primer reposo es el físico que decíamos hace 1 o 2 semanas. Tú no paras de hacer cosas físicas o con tu mente, y para renovarte o para recargarte, ¿qué haces? Te detienes. Cansas, te duermes, vuelves como si nada, ¿no? Y más si comes y pastillas con los nuevos magnesios y todo lo que sabemos, sales bien reposadito y bien descansado. Pero ese es el físico. Aquí en la tierra, el acudir a Jesús, que es el camino y la verdad, para que Él nos pueda dar vida a través de su presencia y de su palabra, es el único capaz en el espíritu de podernos dar reposo en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero o sea, Él sí es capaz de todo el ser, ¿qué cosa? Santificarlo y bendecirlo. Ese es el reposo. Pero este reposo del que estamos leyendo, que queda un reposo para el pueblo de Dios, es el reposo eterno, el descanso eterno. ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos? Terminamos esta carrera larga y obtenemos la corona de la vida. Que por eternidad vamos a estar en su presencia. Y no va a haber qué cosa, ni enfermedades, ni dolores. Entonces, aunque no habla de un eterno reposo, y tú no entras a su reposo porque no lo conoces, que fue el primero, y a ti el segundo, ya se te anunció la buena nueva, y ahí entran 2 etapas, los que ya recibieron y no creen, y los que reciben y creen. Pues esos, aquí en la tierra, puede que estemos o no reposando, conociendo de Dios, o reposando, conociendo de Dios. Pero el tercer reposo es cuando tú vayas a la eternidad con Cristo Jesús, no haya un más allá, porque no va a haber, acuérdense que los cuerpos que tenemos nosotros no van a ser cuerpos eternos, estos son cuerpos mortales, ¿no? Terrenales, pasajeros. Y cuando estemos en su presencia serán que cuerpos que celestiales se les llama, ¿no? Celestiales. Entonces, dice la escritura, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Continúa diciendo, procuremos pues, fíjate, esto es bien importante, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga. Y esto me super impactó. Ya lo habíamos leído en el primer domingo. Pero si tú procuras, yo procuro, pues, en las buenas y en las malas, entrar en su reposo,
o en aquel reposo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la promesa? No vamos a qué. Primero a caer, fíjate lo hermoso, ¿en qué? Yo sé que Dios nos ve y Dios quiere de nosotros muchas cosas, pero algo que sí tenemos que llevarnos grabados es que en estos tiempos sacrificios de nosotros ya no necesita, ya no quiere. ¿Qué es lo que quiere? Obediencia. Y entonces, si tú crees y obedeces, de entrada le vas a agradar y vas a hacer su voluntad, porque si crees, no le agradas. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero las obras, ¿qué cosa? Son muertas. Sin fe, son muertas. Entonces, tenemos que tener fe, pero tenemos que movernos, tenemos que obedecer. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí viene este versículo que todos conocemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y cierne. El decir discierne es deja expuestos, ¿no? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es otra cosa, ya está hablando de algo totalmente divino, de algo espiritual, de lo que nosotros no podemos ver, lo que Dios sí puede ver. Sabían, y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes lo saben, junto como yo, que Dios es capaz de cambiarte el corazón, que Dios pesa nuestros corazones, que Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Entonces, Él sabe la condición en la que tú estás, yo estoy, y esto habla del poder que solo nuestro Dios tiene, que no hay ningún otro Dios en este mundo que pueda tener como nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único capaz de llevarte al camino del reposo, de darte reposo para santificarte y bendecirte, pero también, ¿qué cosa? De bendecirte y santificarte, porque Él es el único que puede profundizar y ver lo que el hombre no puede ver. ¿Cómo? ¿De qué forma? A través de la palabra, que es viva y eficaz. Y eso lo hemos hablado muchas veces, Jesús es la palabra. La Escritura dice que Él mismo dijo que las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida, ¿no? Y que Él desde el principio fue quien fue, y Él no tiene principio y no tiene fin, ¿no? Sino que Él es el que es y Él no cambia. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, tiene que ver con algo bien importante. Él nos conoce desde la uña del pie gordo chiquitito, sería el extremo más, ¿qué será? Por no decir rincón, porque si digo rincón se puede escuchar medio feo. Desde el lugar más lejano hasta la punta del pie, vamos a llamarle así, ¿no? Hasta los cabellos de nuestra cabeza. Él sabe cómo fuimos creados, Él sabe física, espiritual, mental y emocional, qué traes, cómo te sientes. Entonces, eso es una base, vamos a llamarle así, para que entendamos el poder de Dios, pero por qué Dios se puede compadecer y puede entendernos, no solamente por ser Dios y tener la capacidad, sino porque Él nos formó, Él tiene el poder y la autoridad. Y ahorita vamos a entrar a algo bien importante.
Él lo vivió. No hay nada que Él te pida o que Él escriba que tú y yo hagamos sin que Él lo haya vivido. Por eso dice el versículo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no, que dice la Escritura, sea manifiesta en su presencia. Eso de entrada es, nadie se oculta, nadie se esconde de Él. Nadie, nadie. Entonces entra el versículo hermoso que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y aquí dice quién es el sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Primero dice, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Hijos, hijos de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice la Escritura, que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él no lo hace porque, pobrecito, nada más, porque yo soy quien soy. Nuestro hermano Jesús, que es el sumo sacerdote, obviamente entiende y conoce nuestras debilidades, se compadece, pero Él va más allá. Él entiende y conoce que tú necesitas renovarte de tu cansancio, de tu carga, de tu trabajo físico y espiritual, porque también semanas atrás lo dijimos. Lo que refleja el rostro es, y el cuerpo es la consecuencia de lo que traemos adentro y no vemos. ¿Sí o no? Ahí detona todo. El rostro, inclusive la facción, decíamos hace unas semanas, entonces si tú sonríes, sin que yo hable, ¿qué le puedes decir a la persona? Alegre. ¿Sí o no? Si bosteza, aparte de sueño, pues está cansado. Y así nos vamos. Entonces, no es nada más por, él se compadece porque se vio algún día débil, sino porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, al mismo tiempo que te estoy diciendo que Jesús es el camino y Jesús es la persona, nuestro hermano, nuestro Dios, nuestro Rey, al que podemos y debemos de acudir para ir a reposar, para ser santificados y bendecidos, no solamente por ser un sacerdote que pueda compadecerse de nosotros, hay que recordar dos cosas: su compasión con nosotros. Eso tiene que ver, la palabra compasión tiene que ver, lo vamos a ver ahorita, con lo que es nuevo cada mañana. ¿Se acuerdan la palabra? Misericordia. Correcto. Eso es uno. Y ojo, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, pero Él se compadece de nuestras debilidades. Mira, Jesús no es insensible, en pocas palabras, lo que te quiero decir. Porque si tú lo ves en la mitología, comparas otros dioses, ¿qué son? De entrada no son vivos. Y de entrada, con toda la autoridad y el conocimiento que Dios me ha otorgado hasta el momento, limitada, obviamente nada que ver comparable a lo que Él es, mi esposa dice son ídolos, tiene toda la razón. Porque son bloques de piedra, son imágenes de papel,
son cosas creadas que no manifiestan, no viven y no tienen autoridad. Yo te pregunto, ¿Jesús es igual a él? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué no es insensible? Porque Jesús es un Dios vivo, que se compadeció de nuestras debilidades y Él se hizo ¿qué? Hombre, se despojó de su deidad para hacerse carne, hijo. Y eso le permitió, obviamente, cumplir un plan de salvación, entre muchas otras cosas, terminar la obra que Josué no pudo terminar, ¿no? Darnos perdón, redención, salvación, reposo, o por lo menos un reposo temporal mientras estamos aquí, pero darnos la palabra de vida, la palabra que nos está creando fe y confianza de la expectativa de saber que esta pequeña y leve tribulación que podemos estar viviendo es momentánea, que nos espera algo mayor. ¿Sí o no? Entonces, el haberlo vivido lo hizo entender y lo hizo comprobar y lo hizo pasar por todo tipo de escenarios que nosotros pudiéramos haber pasado, que pudiéramos estar pasando, como decía Carlitos, con mucha sabiduría. Dios me libre de pasar por una prueba, ¿no? Que yo ahora, Carlitos, y a todos, establecido está, pero yo no lo veo. Cuando tú ya estás bien arraigado, fíjate lo que te voy a decir. Cuando tu identidad está inamovible, tú dices, yo soy hijo de Dios. Yo estoy parado en la roca y el que me sembró y me arraigó es Jesús. Nada te mueve. Nada te mueve. Entonces viene una circunstancia, no es una prueba, es una oportunidad. Porque cuando tú lo ves con ojos, mente de hombre, sientes que está siendo probado. Al contrario, con pruebas. Jesús nos lo mostraba. Yo siempre he dicho con mucho respeto, Jesús es perfecto, Jesús fue perfecto y será perfecto en todo tiempo, pero a mí, en lo personal, más que las obras milagrosas, todas las maravillas, prodigios y milagros que manifestó, lo que a mí me atrapó y me cautivó fueron sus reacciones, más que las obras, porque él veía que eran oportunidades provocadas por una prueba o tentación, y la oportunidad era no caer, no reaccionar conforme a la identidad, conforme al arraigo que él tenía sobre el poder que él sabía y la autoridad que Dios le había otorgado. ¿Me explico? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, Jesús no es insensible, ya lo explicamos por qué. Él, quédate seguro que si tú vas con Él, no solamente Él tiene la capacidad y la autoridad de darte reposo, de santificarte y bendecirte, sino que no nada más es el ser Dios, Él es sensible. Él ya pasó, Él ya conoció, Él ya vivió. Él examina y puede entender todo lo que todo lo que esa situación está produciendo en ti, todo lo que está removiendo y está haciendo en tu espíritu, donde empieza todo, donde se establece la razón de ser de nosotros, la vida de nosotros, el corazón, los pensamientos, las emociones, ¿no? Entonces, yo estuve investigando y me encontré, porque estamos hablando en el nuevo, y tenía un poco de conflicto, Lupita, porque a mí me atrae mucho o me atrapa mucho cuando de repente me meto al Strong, al diccionario Strong, porque yo creo que hay muchas cosas que no hemos descubierto por las raíces y los significados de las traducciones, de lo que el original representa en una palabra, ¿no?
Pero yo le decía, bueno, esto que estamos leyendo, Padre, no está escrito en hebreo ni en arameo, está escrito en el griego. Entonces, la palabra griega antigua para compadecerse, o sea, cuando le estamos leyendo que nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros, literalmente significa la palabra en griego compadecerse es sufrir junto con él. Entonces, si tú dices y lees que tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, el hecho de que él se compadezca quiere decir que está sufriendo junto con. Por eso te hablo de que Dios no es insensible. No nada más porque vino, no nada más porque sabemos, sino porque lo sentimos, lo experimentamos, lo vivimos todos los días. ¿Sí o no? Si me da tiempo te voy a platicar un testimonio hermoso de esta semana que mi esposa me dice. Cayó un poquito mal, un poquito mal entre comillas, ¿no? Porque yo echándole mi revelación de una hora y media, me dice, pero pues si eso es la esencia del Evangelio. Le digo, pues es que Dios me está empezando a mostrar este mes esto y esto y esto y esto. Y yo así de, wow, la estoy discipulando. Y dije, bueno, pues para mí es nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a Jesús? Lo que ya te dije, que Él vino y vivió entre nosotros como un hombre y que fue tentado según nuestra semejanza. ¿Sí me explicó? O sea, saber que nuestro Dios se hizo hombre y vino como hombre, fue tentado como hombre y pasó la prueba, eso ya es otro nivel. Y ojo, no es parte de la prédica, pero te estoy hablando de la base que quiero platicar el día de hoy contigo, de lo que Dios me mostró. Él dijo que el Espíritu que está en nosotros nos hará hacer cosas mayores a las que hizo, si lo creemos. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas les decía, el Espíritu no se va de nosotros? El Espíritu lo entristecemos, se apaga, se quita. ¿Por qué? Porque no lo alimentamos. Pero el Espíritu ahí está. Entonces, Él siempre se manejó y lo leemos, lo conocemos, lo sabemos, lo hemos oído poderoso, porque Él siempre estuvo, ¿qué? En constante comunión. Está alimentando y alimentando y alimentando el Espíritu. Entonces, si hay una pequeña diferencia en cuanto a la tentación, según nuestra semejanza, porque Él, dice la Escritura hasta abajo, Él fue tentado según nuestra semejanza, pero cosa que tú y yo no hemos tenido. O sea, Él desde que nació hasta que se fue, la Escritura dice que Él no conoció pecado. Él se hizo pecado por nosotros, pero no conoció pecado. Son cosas muy distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús vivió y supo lo que es ser tentado y luchar contra el pecado, aunque nunca fue manchado por el pecado, gracias a su santidad. O sea, la palabra que recibimos el primer domingo de que si vamos al reposo y vamos a ser bendecidos y santificados, Jesús la vivió, porque vivió todo el tiempo bendecido y santificado. Y su santidad la manifestó cada que ganaba una victoria tras victoria. ¿Por qué? Porque Él siempre se manejó conectado a la fuente y apartado del mal.
Sí, vamos. Cosa que nosotros muchas veces, fíjate lo que te voy a decir, y esto es bien fuerte, ¿eh? Que andamos jugando al vivo. ¿Qué tanto es tantito o yo voy a hacer luz en esas tinieblas? Y si de por sí es bien complicado en este mundo andar en el mundo, aunque no somos del mundo, para no ser contaminados o tentados, a veces le andamos jugando a la ruleta rusa de decir, yo estoy firme en mis convicciones y en mi identidad, pero acuérdense que el pecado entra por dónde? Por la vista, por los sentidos. Yo no. Y ojo, él se metía con la gente y curaba a la gente con la que no se debía meter, pero él no se metía para jugarle al vivo. Él sabía que él llevaba la instrucción, iba en obediencia con la autoridad a hacer lo que el Padre le hacía. Cosa que nosotros, muchas veces en donde andamos y lo que hacemos, no lo hacemos en obediencia ni en la voluntad del Padre, sino lo hacemos de caer y no caer, de ser tentados y no ser tentados. ¿Qué tiene que ver con el reposo? Mira, dice Hebreos del libro 2 del 5 al 18, lo vamos a leer rápido, dice, porque no sujeto a los ángeles en el mundo venidero, ¿Eldito? Acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, fíjate el tamaño de palabra, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites, perdón. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Fíjate lo que viene. Todo, ¿qué cosa? Lo sujetaste bajo. Entonces, otra cosa que también tenemos que entender hasta aquí es que a Jesús se le ha otorgado, lo sabemos, toda la autoridad. Y tú entras al reposo, aparte de salir santificado y bendecido, vas a estar en constante protección. Porque Él tiene el poder y a Él se le ha otorgado, ¿qué cosa? Que todo esté sujeto. ¿Dónde está el enemigo? Así no lo puso, ¿no? Está bajo nuestro peso. ¿Sí o no? Dice la escritura, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Lo vuelve a confirmar. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso habla para los que no le conocen y habla para los chivitos en lugar de las ovejas. Ya le conocían y se agarraron monte, ¿no? Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y luego dice la escritura, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. De aquí viene algo hermoso, hermoso y especial, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Quién ya tuvo la oportunidad de ver Chosen? Perdóname que la esté oliendo, levánteme la mano. La quinta temporada. Ya está en Netflix. Pero aviéntense el último capítulo, donde está el proceso de cuando lleva a Jesús terminando la cena y que sabe que ya va a ser entregado y que se lleva
a Hugo, Paco y Luis, se lleva a Pedro, a Juan y a Quién y a Santiago, ¿no? ¿Sí fueron los tres? ¿O me equivoco? A Pedro y a Juan. Según yo, a Juan el consentido. Yo no era Juan, Lupita. Por eso yo dije Hugo, Paco y Luis, para que no nos enojemos. Y me encanta cómo hacen la recreación del momento en el que va y les dice que no dejen pasar a nadie porque voy a ir al Getsemaní a estar con mi padre. Y ahí es donde sabemos que es cuando se quiebra él. Tiene el encuentro espiritual con quién? David, pero después fue Moisés y Elías. Moisés, figura de la palabra, de la ley, y Elías, figura del espíritu. ¿Me explicó? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahí se puede ver justo todo el proceso que no tiene que ver esa recreación con lo que podamos imaginar que realmente pasó. Y está escrito aquí, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, aquí prácticamente está diciendo que fue no un gusto, que probara, ¿no? Como un catador de vinos, gustase, probara, se hiciera muerte el que es vida, ¿no? Así yo lo veo, por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, todo esto si lo lees con calma tiene que ver mucho con el reposo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por eso es lo que yo te decía hace rato, Carlitos. Cuando en una aflicción empiezas a entrar, depende de la perspectiva con lo que lo veas. ¿Me explico? No te estoy ni corrigiendo ni juzgando, nada más lo estoy haciendo como algo personal. Esto es mi percepción. Tú lo puedes ver como una tribulación o lo puedes ver como una oportunidad. Pero al final cualquiera de las dos, si sales vencedor, ¿qué va a hacer? Te va a perfeccionar. Simplemente. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, que uno son todos. Entonces, aparte de lo que estamos leyendo, si tú vas al reposo, te vas con el que tiene toda la autoridad, te protege. Aquí explica el por qué en el día del reposo, cuando tú dijimos que no es un día, sino es el momento, es el tiempo en el que tú necesites que tu yugo sea cambiado, que tu carga sea descargada, que tu trabajo sea aliviado. Y eso puede ser 24/7, en cualquier hora y cualquier día que tú sientas esa pequeña y leve aflicción o tribulación. ¿A quién vas a ir? No solamente el que te va a dar la protección, ni el que tiene la autoridad, sino el que te va a santificar, porque el que santifica y los que son santificados de uno son otros. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, esto está hermoso, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Fíjate esta parte que dice al final. Así que por cuanto los hijos participaron, ¿cuáles hijos?
de carne, sangre, él también participó. Te estás escuchando y estás leyendo y recibiendo lo que te estoy diciendo del por qué él, qué cosa se compadece las debilidades. Porque por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Él lo vivió. ¿Con qué intención? Para destruir por medio de la muerte, ¿qué cosa? Que te tiene trabajado, al que te tiene cargado, al que te tiene, según tú crees, atrapado, porque todo está acá, ¿eh? Todo está acá. La lucha es acá, ¿eh? Esto es ¿quién? El diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, en pocas palabras, más que esclavos al diablo, porque el diablo no tiene autoridad, nos volvemos o éramos esclavos al temor. Y la escritura es muy clara, tú y yo no hemos recibido espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. ¿Sí o no? Entonces al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente, ¿qué cosa? No socorrió a quién, a los ángeles, sino a quién socorrió, a la descendencia de Abraham. Entonces ahí va a empezar Abril, tu tarea, que te leas la genealogía de Jesús, Juan 1:1. Vas a decir, ¿y por qué este? Te recomiendo, para que te des una paseada y divertida, el primer nombre, dile al amigo Google, versículos del primero, y te va a llevar a las citas. Y te vas a empezar a dar cuenta toda la historia de uno hasta el otro. El primer Adán, el último Adán, el segundo Adán, Jesús. De Adán a Jesús pasan muchos, por lo cual debía ser en todo semejante. Entonces, ¿semejante o no semejante? Y vamos, para venir a hacer qué cosa? Misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Aquí me voy a detener un poquito. ¿Qué es lo que no te da a veces reposo en el alma? Entre muchas cosas. Sí o no, a veces todos sabemos que pecamos diario, pero hay gente, me incluyo, que yo mucho tiempo estuve siendo esclavo del temor, no de Dios, porque no conocía a Dios, pero el temor me esclavizaba a causa de mis pecados. Voy a poner un ejemplo tonto. Yo sabía que una chica tenía pareja, iba y me le metía. Era la consecuencia, pecaba. Y el pecado producía miedo en mí porque decía, cuando tu novio se entere, traías una cosa de persecuciones en la cabeza en el espíritu. Es una cosa tontita, ¿eh? O sea, como chamaco. ¿Sí me explicó? Entonces, a eso se refiere. Hoy se puso espiritual Aldito y todavía nos falta mucho, pero está bien, Aldito, tú sale, dale, dale, para que el espíritu fluya. Para expiar los pecados del pueblo. Y luego dice al final, pues en cuanto él mismo padeció siendo. Entonces,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjate esta parte final. Regrésate. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y aquí explica todo. O sea, sabemos a qué vino, pero no sabíamos, menos yo, discúlpenme, ¿no? Lo que me pasó. De esto no hablamos con mi esposa, pero hagan de cuenta que esto que les voy a decir, a lo mejor yo estoy diciendo, wow, estoy revelando y todo se me está quedando como si no se pasó. ¿Por qué vino Él semejante a nosotros? Primero, para darnos misericordia. La misericordia es la compasión de Dios que no merecemos. O sea, Él sabiéndote que eras un tal por cual, ya se presentó y se manifestó a tu vida sabiendo que tú no lo merecías. Eso es compasión. A eso vino. Primero, a ser misericordioso. Luego, a ser fiel. Como lo que Él era, un sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Y vamos? ¿Con qué intención? De expiar, limpiar, perdonar, redimir, borrar pecados. Fíjate, esto es vida que debe de santificar y debe de limpiar todo tu ser, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. El que sigue, por favor. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que... No tiene que ver, pero es como decir, es el diploma, la constancia, el certificado, la llave de David. Por eso, yo no sé en qué van allá los jóvenes, ¿no? Pero tiene que ver con... Esto es una cosa que hoy debe decir, porque él tiene la autoridad, la sensibilidad, la capacidad, el poder de entender que solo él y a través de él hay reposo. Pero solo él es el único capaz y autorizado para abrir los sellos. Lean Apocalipsis. Entonces, nos quedamos en el 2, 5, 18. Acerquémonos, pues, confiados al trono. O sea, después de leer todo esto, yo hoy te invito a que tú y yo nos acerquemos a Jesús confiados. Y confiado es, más bien, confiado no es o no significa orgullo, arrogancia y presunción. O sea, esa es en la única condición, porque inclusive él dice, yo soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí. Entonces, si hay algo en lo que tú no te puedes acercar o en la condición en la que no te puedes acercar es altivo, orgulloso, arrogante o presuncioso, sino que confiado significa, fíjate lo que te voy a decir, acércate pues confiadamente al trono de la gracia es, confiadamente es constantemente. ¿Por qué constantemente? Porque tú sabes que Jesús es la Cruz Roja, el 911, ¿sí o no? En el momento en lo que tú lo necesitas, Él va a estar. Nunca vas a encontrar
del número que usted marcó no existe o espere 5 minutos a que le contestemos. Él siempre va a estar para ti, ¿sí o no? Ahora, confiadamente sí o no significa que Él va a estar abierto, o sea, no va a estar limitado, condicionado. Ah, no, hijo, ¿quieres hablar conmigo? Ven a las 10 de la noche porque estoy ocupado. Va a estar abierto. No vas a tener que mandarle una carta o mandarle un WhatsApp que puedes recibir. Y también tiene que ver, confiadamente es sin filtros, sin un protocolo, sin una estructura, sin palabras estructuradas, sin un lenguaje real. Estás roto, roto. Estás alegre, alegre. ¿Sí o no? Ponía yo aquí, confiadamente también significa que tú también vayas con Él confiadamente. Que tengas la confianza de que él ya lo vivió, ya lo aprendimos, pero que también lo que Él escuche, reciba y vea, ¿quién se lo va a decir? ¿Quién se lo va a comentar? No hay exhibición, no hay nada, ¿no? Entonces, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué al trono de la gracia? Porque ¿en dónde está Jesús en este momento? Para alcanzar, ¿qué cosa dice la Escritura? Misericordia. Entonces ya dijimos que alcanzar misericordia o el significado de misericordia tiene que ver con la compasión que podemos obtener de Jesús, aunque no lo merezcamos. Fíjate, parece trabalenguas. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar qué cosa? Gracia. Entonces, tú y yo nos podemos acercar a Jesús confiados de que Él tiene compasión, aún sabiendo de que no merecemos obtener su compasión. Eso es misericordia. Pero gracia es otro nivel. Gracia es el regalo que Dios nos dio a ti y a mí para obtener a nuestro favor la salvación que no merecíamos sin condición. Es reposo, ¿sí o no? Por eso dice aquí, acércate pues confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Y hallar gracia para el oportuno socorro es que Dios provee socorro en nuestros tiempos de necesidad. ¿Sí o no? Entonces, mira, vamos a terminar. Yo hice un pequeño paseo de la autoridad, de la capacidad, del por qué, el para qué, y lo que Él, dentro de sus funciones y su provisión, específicamente del reposo, te puede dar. Y aquí viene mucho, en este versículo, en entender que al único que tenemos que acudir y acercarnos confiadamente es a Jesús. Es a Jesús. Y hoy lo podemos hacer porque no es que tú le mandes un WhatsApp o que tú hables con Él, sino que hoy puedes hablar con Él porque su presencia está en ti. Para eso se fue Él y para eso nos dejó el Espíritu Santo. Para no hablar a través del pastor o no hablar a través de alguna persona, de algún juez, de algún rey como en esos tiempos. Esos tiempos ya cambiaron. Hoy lo puedes hacer en cualquier lugar. ¿Qué vas a alcanzar? Su misericordia. ¿Qué vas a hallar? Su gracia. ¿Y eso qué va a dar? En el momento que lo necesites, socorro, socorro, socorro.
Entonces, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanoso. Por nada estéis afanoso. Porque muchas veces nos afanamos por cosas que no tenemos que afanarnos. ¿Qué te preocupa? Si nuestro Padre es el dueño y creador de todo. Y hay escrituras y escrituras y escrituras que son promesas y promesas y promesas que hablan de que cuánto más. Y un mal padre es bueno para dar regalos. Padre que está en los cielos no va a tener detalles especiales, detalles eternos. Son promesas que van a ser cumplidas por Dios o que ya fueron cumplidas por Dios para algunos en las formas de Dios. Entonces, por nada estéis afanosos. Y dice aquí, porque hay que acercarse confiadamente a toda la clase de la gracia, para que nuestras peticiones sean conocidas delante de quién, de Dios. Entonces, una cosa que hoy tenemos que aprender, que seguramente lo sabemos la gran mayoría, es que no ores en secreto, no ores sin abrir tu boca, porque conversar con Dios no es hacerlo como cuando lo haces contigo mismo. Tienes que abrir tu boca. No hay una forma de hacerlo, no es que te tengas que tirar al piso o un lugar apartado, lo puedes hacer en la forma en la que el Espíritu te lo revele, pero sí es importante que tú presentes, que muestres tus peticiones delante de Dios, orando, en toda oración. Ruego con acción primero de gracias. ¿Me explicó? Entonces, sí pídele, pero también dale gracias. Pídele y dale gracias. Y es más, muchas veces damos gracias hasta que lo que pedimos se cumple. Y si yo sé orar no conforme a mis deleites, porque cuando yo oro conforme a mis deleites, por eso pido y no se me da porque no sé orar. Pero cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo intercede por mí y me enseña a orar con Él, no va a pedir por tontería. Va a pedir conforme a la voluntad de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque nosotros somos guiados por su Espíritu. ¿Sí o no? Entonces vas a pedir por misericordia, por gracia y por oportunos socorros. Esa va a ser la base de tu oración. Y pedirás lo que tengas que pedir, mostrándole tus peticiones a Dios, orando, orando, orando. De esa forma, ¿qué cosa? Gozo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hará? Guardará el corazón, los pensamientos. Cierra tus ojos. Padre, gracias porque hemos aprendido que hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro es abriendo nuestra boca. No hay petición pequeña para ti, mi Dios. Lo que tú quieres es que una relación entre nosotros sea genuina, sea constante, sea personal. Tú lo que deseas, Padre, es que no estemos afanados por las cosas del mundo, sino que estemos afanados poniendo en primer lugar el reino y tu justicia, para que todas las cosas, tú ya sabes que necesitamos, espíritu, en el alma, en el cuerpo, sean añadidas. Padre, llévanos
tu reposo en cada tiempo de necesidad, para que podamos comprobar la santificación que tú puedes dar hacia nosotros, la bendición que tú puedes derramar, Padre, en todo tiempo, que ya has derramado y que hoy está el acceso para todos nosotros. Gracias porque tú alumbras a través de estos tiempos nuestro entendimiento, Padre, nuestra mente. Permites, mi Dios, que podamos caminar, ver y oír como tú ves en el espíritu y no en la carne. Tú nos has dado espíritu de revelación y de sabiduría, Padre, para poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, quien nos da misericordia y gracia constantemente, quien se ha compadecido y da testimonio de nosotros, gracias a que Él vivió y sabe lo que es pasar por las cosas que tú y yo hemos estado pasando. Gracias, Padre, porque yo sé que este tiempo es un tiempo de una nueva temporada para los que hoy buscamos tu rostro en esta casa. Y hoy oro por cada familia que ha decidido escuchar este tiempo en tu presencia, mi Dios. Que si hay alguien que no tiene reposo en este momento o estos días ha estado sintiéndose tribulado, esta palabra refresque y lo haya hecho sentir que tu mano está extendida para seguir el camino y recuperar el rumbo de su vida, Padre, del propósito que tienes para él y para ellos. Que ninguno se va a perder, que ninguno va a caer, que ninguno se va a cansar y que al contrario, Padre, renovamos fuerzas como búfalo, Padre, porque tú eres el proveedor y el dador de todo, mi Dios. Gracias porque tú eres quien con la autoridad que le has dado a Jesús nos hace fuertes en las debilidades, nos hace adorarte en medio de la necesidad, nos enseña a ser sanos y libres y vernos limpios, santos y sin mancha como tú nos ves, Padre, gracias a la obra que Jesús hizo por nosotros. Gracias porque a través de Jesús podemos conocer esta verdad y disfrutar de esta verdad de que nuestro yugo puede ser cambiado, de que nuestro cansancio puede ser quitado, que nuestro esfuerzo puede ser cambiado, Padre, porque ya no son nuestras fuerzas, sino es tu capacidad en nosotros. La semilla ha sido depositada, tú le darás crecimiento y alimento, Padre, para que pueda crecer, producir fruto, pero sobre todo madurar y ser arraigado y cimentado en tu amor. Y hoy, Padre, bendigo la vida de cada niño, cada joven que va a entrar a la escuela a partir de mañana, a quienes has puesto tú por cabeza y no por cola, a quienes tú los pones como excelentes estudiantes, como personas que aunque a lo mejor todavía te han escuchado y no han tenido un encuentro genuino contigo, van a seguir siendo luz y protegidos por tus ángeles en esos lugares donde posiblemente quieran levantar las tinieblas, donde no va a haber parte ni suerte para el mal, donde van a ser librados de bullying, donde van a bendecir y van a hacer que a través de ellos tu reino se establezca, mi Dios. Bendice sus familias, bendice a sus maestros, bendice a sus compañeros, bendice a sus escuelas y crea una atmósfera y un punto de contacto de bendición para ellos, Padre. Enséñalos a hallar gracia delante de tus ojos y de los hombres. Los bendecimos. El Señor te bendiga y que el Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que incline su oído sobre ti, que te haga vivir en paz y en reposo noche y día. En nombre de Jesús. Amén y amén.